Problemas de valor inicial. Los problemas de valores iniciales son básicamente ecuaciones diferenciales junto con algunas condiciones que las acompañan. Estas condiciones eventualmente son condiciones puestas sobre la función y sobre las derivadas de la misma. Entonces vamos a hablar de lo que es un problema de valores iniciales. Bien, un problema de valores iniciales básicamente es una ecuación diferencial junto con unas condiciones. Cuando tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden, entonces vamos a requerir n condiciones. Vamos a requerir condiciones desde la función hasta la derivada de orden n-1, todas evaluadas en el mismo valor. En este caso, como vemos aquí, x sub 0. Eso es un problema de valores iniciales. Una ecuación diferencial sujeta a unas condiciones que llamaremos condiciones iniciales, y esas condiciones, la cantidad de condiciones iniciales corresponde con el número que indique el orden de la ecuación diferencial, ¿vale? Corresponde con el orden de la ecuación diferencial. En este caso, si tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden, necesitaremos n condiciones iniciales. Bien, básicamente estas n condiciones iniciales nos van a permitir hallar los valores de las constantes que forman, bueno, que básicamente permiten formar la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Vamos a analizar básicamente en concreto, ahora mismo, problemas de valores iniciales de primer y segundo orden. Entonces, de primer orden, ¿qué es? Es una ecuación diferencial de primer orden. Así como está escrita la ecuación diferencial, se dice que está en forma estándar. Es decir, en forma estándar, ¿qué será? Que lo que viene siendo la derivada de mayor orden está despejada, ¿vale? Está despejada. Está en forma estándar una ecuación diferencial de primer orden y tenemos una condición inicial, ¿cierto? En este caso, la condición inicial es sobre la función. Si tenemos un problema de valores iniciales, en adelante simplemente vamos a llamarlo PBI. Si tenemos entonces un PBI de orden 2, ¿qué es? Es una ecuación diferencial, también la vemos aquí en forma estándar, que es de orden 2. Podemos ver que acá esta derivada de segundo orden está igualado a una función que depende de x, de y y de y'. Bien. Y entonces acá podemos ver las condiciones iniciales. Nuevamente, entonces, condición inicial sobre la función y condición inicial sobre la primera derivada. Tiene que ir de esta manera, tiene que ir aumentando. Es decir, no puedo tomar la segunda derivada con condiciones en la primera y segunda derivada. No, tiene que ir primero la función, luego la primera derivada y así sucesivamente dependiendo del orden de la ecuación diferencial misma. ¿Vale? Bueno, acá los problemas por ahora simplemente se concentrarán en hallar las constantes para establecer de forma particular qué elemento de la familia de soluciones representa la solución de este problema de valores iniciales. En la clase de ayer nosotros estábamos precisamente resolviendo un PBI, teníamos una ecuación diferencial junto con dos condiciones, ¿cierto? Y pudimos hallar las constantes y pudimos hallar una solución al problema que se planteaba. Entonces, como vimos en la clase de ayer, el PBI que estábamos trabajando era un PBI que tenía solución única, ¿cierto? Si no recuerdo mal, las constantes eran 3 medios y menos 1 medio. Entonces, teníamos una solución única a un problema de valores iniciales. La pregunta es, ¿esto siempre tiene solución? Y la respuesta es no. Entonces, es posible, dependiendo de... Tengan en cuenta que si tenemos una ecuación diferencial, más adelante vamos a ver un poco el por qué ocurre esto, pero supongan que tenemos una ecuación diferencial. Vamos a poner otra vez un ejemplo. Vamos a poner una ecuación diferencial lineal de segundo orden, ¿vale? Vamos a poner y segunda menos
Vamos a poner 2 veces y' más y vamos a poner aquí igual a 0. Bien, ¿quién será solución a esto? A ver, les voy a dar la solución. A ver, la solución general, esto será, veamos, m cuadrado. Bien, la solución a esto será la siguiente. Quiero que verifiquen, a ver, la primera parte del ejercicio será verificar que y igual a c1 e, vamos a poner e a la x más c2 x a la x. Estos son solución. Esta función es solución a la ecuación diferencial. Verifiquen eso. Y seguido de esto, entonces vamos a poner unas condiciones iniciales. Bueno, acá vamos a ver que esta ecuación diferencial es de segundo orden y tiene dos funciones básicamente que componen la solución general. ¿Ok? Vamos a poner acá unas condiciones iniciales. Vamos a poner y evaluado en 1. Vamos a poner y evaluado en 1 es 1 y y' evaluado en 1 es menos 3. Este sería entonces esto que estoy encerrando acá en esta llave, sería nuestro problema de valores iniciales. Ahorita vamos a ver cómo resolver entonces ese problema de valores iniciales. Por ahora, la primera parte del ejercicio será verificar si la función, esa función dada, que está en amarillo, es solución a la ecuación diferencial. Vamos a verificar si esa es solución a la ecuación diferencial. Entonces, bueno, si eso no es solución, muchachos. Por favor, lo verifican y me cuentan. Vamos a ver. Primeras dos personas que envíen al grupo de WhatsApp, verificado si eso no es solución, tienen punto de participación. Sí tiene solución, profe. Bueno, deben enviarlo al grupo de WhatsApp, ¿no? Deben verificar si eso no es solución.
Bueno, no lo han enviado, ¿no? Sí, profe, yo ya envié uno. Así acaba de llegar. Lo primero que enviaron parece que está bien. Acá mirando, parece que están bien las cuentas. El segundo, ojo, porque la segunda parte de la función es C2X e a la X. Entonces el segundo no es correcto. Vamos a ver este tercero que llegó. Bueno, parece que está correcto. Bueno, nos quedamos entonces con el de Daniel Castro. Y bueno, la segunda persona solo me aparece ahí en el WhatsApp Mari. Entonces, por favor, identifíquense. El primero sí es Daniel Castro. Sí, señor. Vale. Y la segunda persona, ¿quién es? Mari, ¿qué sería? Nombre, apellido, por favor. Voy a escribirlo aquí por el chat de Zoom, por el grupo de WhatsApp, como quiera. Marian Blanco. Vale. Listo. Vale, ahí tenemos esos punticos de participación. Vale, es solución, ¿sí? Es solución, ahí podemos ver en lo que está en el WhatsApp, podemos ver, efectivamente satisface la ecuación diferencial. Bien. Y ahora lo que vamos a proceder es a hallar la solución particular, la solución del PBI. Entonces esto que tenemos acá es un PBI, un problema de valores iniciales. ¿En qué consiste resolver un PBI? Resolver un PBI básicamente es hallar las constantes. Por ahora es hallar las constantes. Más adelante ustedes tendrán que hallar la solución y además resolver el PBI, es decir, además hallar las constantes. Entonces vamos a ver, la función evaluada en 1, y evaluada en 1, bueno, verificar esto, ya está. Y evaluado en 1, ¿qué será? Entonces queda C1 e a la 1 más C2 por 1 e a la 1 y todo esto va a ser igual a 1. Bien. ¿De dónde obtenemos la siguiente ecuación? Tenemos E por C1, voy a escribirlo así. Tengo E por C1 más E por C2 igual a 1. Por otro lado, Y' evaluado en 1, bueno, vamos a calcular Y'. Entonces, ¿quién es Y'? Y' de X es C1 e a la X, ¿cierto? La derivada de e a la X es el mismo e a la X, más, dejo la constante C2 y tengo aquí un producto. Derivada del primero es 1 por e a la X, más C2, el primero sin derivar por la derivada del segundo, queda X por la derivada del segundo, que sería la derivada de e a la X, lo cual es e a la X. Vale, ahora vamos a evaluar Y' en 1. ¿Esto sería qué? Esto sería nuevamente C1. A ver, voy a escribirlo aquí de una vez. Sería, bueno, C1 por E más C2 por E más C2 por E. ¿Vale? Más C2 por E, haciendo que X vale 1 y todo esto igual a menos 3. ¿Cierto? Como indica acá la condición inicial. Entonces veamos, nos quedamos básicamente con un sistema de ecuaciones de la siguiente manera.
tenemos E por C1, C1 se comporta aquí como variable, más E por C2 igual a 1. Voy a darle acá algo de espacio. Igual a 1. En la segunda ecuación tenemos E por C1 más, acá vamos a sacar un factor, bueno, de hecho queda 2 veces E por C2 igual a menos 3. ¿Cierto? Y bueno, ahora necesitamos resolver este sistema. Una forma en la que podemos resolver este sistema, por ejemplo, sería multiplicar la segunda ecuación por menos 1 y sumamos. Quedaría entonces S1 menos S1, 0. Acá tendríamos S2 menos 2 veces S2 queda menos E por C2. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Multiplicando la segunda ecuación por menos 1 y sumando los resultados. Sumando la primera ecuación con la segunda ecuación multiplicada por menos 1. ¿Vale? Y esto será entonces 1 más menos menos 3, es decir, queda 4. Por lo tanto, C2 es igual a menos 4 sobre E, ¿vale? Menos 4 sobre E. Y ahora pues llevamos, por ejemplo, la primera ecuación, de donde tenemos E por C1 más E por C2, que es menos 4 sobre E. Esto es igual a 1. Por lo tanto, nos queda que E por C1 es igual a ¿qué? Acá tenemos de todo este resultado queda menos 4. Pasamos a sumar a la derecha, queda más 4, queda 5. Por lo tanto, obtenemos que C1 va a ser 5 sobre E. Y de esta manera podemos concluir que la solución al PBI es única. La solución al PBI es única y básicamente y es la siguiente. Y igual a C1, que es 5 sobre E. 5 sobre E por la función E a la X, ¿verdad? Tenemos menos 4 sobre E, X, E a la X. Y esa es la solución al PBI. Esa función es la solución al PBI. Profe, ¿podría ser un momento para ver algo, por favor? Ahí está bien. Voy a hacer un zoom inverso, a ver. Cuando empezamos a resolver el PBI. Voy a bajar ahí un momento y luego bajo lo que hicimos al final. Profe, ¿puede subir un poquito más para ver las condiciones? Por favor. Las condiciones iniciales son y evaluado en 1 igual a 1 y y evaluado en 1 igual a menos 3. Listo, profe, gracias. Vamos a bajar aquí otro poco. Resulta que en este ejemplo, así como en el anterior, estamos encontrando que el PBI tiene solución, ¿vale? Tiene solución única. Es posible que el PBI tenga múltiples soluciones o que tenga infinitas soluciones, bueno, infinitas soluciones o que no tenga solución, ¿vale? Es posible que ocurra algo como esto.
Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a bajar otro poco para que copien esta última parte. Y bueno, ya hacemos otro ejemplo. Vamos a mirar. Vamos a mirar acá en el texto. Entonces, bueno, acá hablando de problemas de valores iniciales. A ver, quiero ver. Vale, acá, este problema. En este problema, el ejemplo 3. En el ejemplo 3 tenemos la siguiente ecuación diferencial. X segunda más 16x igual a 0. En este caso, x está haciendo las veces de la variable dependiente. Y la variable independiente es t. Y nos sugieren la siguiente función como solución. C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Y bueno, ahí se representa una solución al problema, a esta ecuación diferencial. Y bueno, dice, encuentre una solución del problema de valores iniciales. Acá tenemos la ecuación diferencial junto con estas dos condiciones iniciales. Bien, junto con esas dos condiciones iniciales. ¿Se trabaja con el problema así como lo hemos hecho? Bueno, lo primero que debe hacer uno es verificar que efectivamente es solución, ¿vale? Se verifica, bueno, efectivamente es solución, y luego procedemos a mirar las condiciones iniciales. Y empezamos a aplicar. Empezando a aplicar las condiciones iniciales, bueno, si evaluamos x en pi medios, tenemos por aquí coseno de 2pi y seno de 2pi, ¿vale? X evaluado en pi medios nos quedaría C1 por el coseno de 2pi, ¿cierto? 4 por t, y donde t es pi medios, queda 2pi. Coseno de 2pi es 1. Y el seno de 2pi es 0. Es decir, que nos quedaría C1 igual a menos 2. ¿Vale? X evaluado en pi medios da C1. Y acá la condición dice que es menos 2. Entonces directamente C1 vale menos 2. Por acá debe establecerse. Acá está. C1 vale menos 2. Ahora, la derivada. ¿Quién es la derivada? Miremos. La derivada de esta función x' será menos 4 veces C1 seno de 4t más 4 veces C2 coseno de 4t. Así. Luego, evaluamos simplemente en la función, bueno, evaluamos en pi medios, ¿cierto? Esta función, y nos queda lo siguiente. Evaluando en pi medios, seno de 4 por pi medios, que es 2pi, seno de 2pi es 0, y el coseno de 2pi es 1, es decir, va a quedar 4 veces C2 igual a, en este caso, a 1. Directamente, entonces, estamos encontrando la solución donde C2, ojo, donde C2 viene siendo ¿quién? C2 viene siendo, en este caso, un cuarto. A ver, por acá deben concluirlo.
A ver. Acá está. Y entonces la solución es esta. Reemplazando las constantes. Menos 2 coseno de 4t más un cuarto seno de 4t. Vale. Ahora, quiero que miremos lo siguiente. ¿Qué pasa si acá no nos hubiesen dado, digamos, estas condiciones iniciales, sino de pronto hubiésemos tenido otro tipo de condiciones iniciales? Por ejemplo, ¿qué tal si de pronto nosotros hubiésemos puesto las siguientes condiciones iniciales? A ver, vamos a poner por aquí algunas condiciones iniciales y vamos a analizar un poco de la situación. Vale. ¿Qué ocurre? Que, claro, en pi medios se va a anular algo, ¿no? Se va a anular algo, de pronto acá va a quedar simplemente 2pi y queda seno de 2pi y coseno de 2pi y directamente se anula alguna de las dos. Pero ¿qué pasa si de pronto nosotros ponemos, qué sé yo, por acá pi 16avos en ambos? Pi 16avos. Es decir, que cuando multiplicamos por 4 va a quedar pi medios. Bien. Si ocurre eso, entonces en coseno se va a eliminar. Y vean qué pasa. Van a cambiar entonces los valores. ¿Vale? Entonces, si evaluamos x en pi 16avos, quedaría c1 coseno de pi medios, coseno de pi medios es 0, más c2 seno de pi medios, que es 1. Entonces nos vamos a poner acá 2 y menos 1. Por lo tanto, se concluye que C1, perdón, que C2 sería igual a 2. Bien, C2 sería igual a 2. Y luego podemos entonces concluir a partir de la derivada lo siguiente. Si ahora la derivada la evaluamos en pi 16avos, nos queda seno de pi de 4pi 16avos, que es, perdón, esto no es pi medios, esto es pi cuartos. Queda pi cuartos. Vale, entonces pi cuartos quedaría lo siguiente. A ver, corrijamos esto. En pi cuartos, coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Queda raíz de 2 sobre 2, C1, más seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 también, más raíz de 2 sobre 2, C2, y esto igual a 2. ¿Bien? Vale. Ahora, si hacemos lo propio en la derivada, nos quedará, bueno, seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 por menos 4, queda menos 2 raíz de 2, queda menos 2 raíz de 2, C1, ¿bien? Y coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, queda más 2 raíz de 2, C2, y esto igual a ¿qué? Esto igual a menos 1, ¿vale? Igual a menos 1. Dicho esto, entonces ahora tenemos ese sistema de ecuaciones. La pregunta es, ¿ese sistema de ecuaciones tiene solución única o no? Y si es así, ¿quién es la solución? A ver, resuelvan este sistema. Bueno, hay una forma de resolver, no sé si ustedes saben, pero usando la calculadora, a ver, por ejemplo, yo tengo una Casio FX 570 y una forma de resolver en la calculadora un sistema de ecuaciones 2×2 y 3×3. ¿Saben cómo hacerlo o no? Muchachos, ¿saben cómo hacerlo en la calculadora o no? ¿Cómo resolver un sistema de estos? No, profe. Como de 5, creo. Vale, entonces Sí vamos a tiene mirar. solución, profe. Vale, si ustedes oprimen, quiero que miren en su calculadora. Bueno, yo les digo, tengo una calculadora
Casio FX 570. Y pues lo digo para que si tienen la misma calculadora, la misma referencia, de pronto pueden seguir las mismas instrucciones. Vamos a darle modo. Y en 5 aparece EQN, lo que viene siendo ecuaciones. ¿Vale? Damos 5 y luego aparecen 4 opciones. La tercera y la cuarta opción es para hallar raíces de ecuaciones cuadráticas y cúbicas respectivamente. Pero la primera y segunda opción son para resolver sistemas de ecuaciones 2×2 y 3×3 respectivamente. Es decir, vamos a oprimir 1 y aparece allí en la calculadora una matriz. ¿Verdad? Aparece una matriz y esa matriz simplemente necesitamos poner los valores. Entonces ahí vamos a escribir para la primera entrada raíz de 2 sobre 2, damos igual, ahí queda introducida en la primera fila, primera columna, 0.707 más o menos. En la segunda columna, primera fila, también pues tenemos acá raíz de 2 sobre 2. Igual, lo que viene siendo C debe ser lo que está al otro lado, entonces esto igual a 2, ¿cierto? Es una matriz ampliada. Luego tenemos menos 2 veces raíz de 2 en la primera columna, segunda fila. Y en la segunda columna, segunda fila, tenemos 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, ingresamos, y esto ampliado con menos 1. Listo, una vez ingresamos toda la matriz, oprimimos igual y ahí nos arroja valores. El primer valor que nos arroja es 1.590990.258, ¿vale? Entonces esa sería una solución a esto. En este caso, el primer valor que nos arroja viene siendo el de C1, el de la primera variable, y será 1.59 más o menos. Vamos a poner 59.0. Y si oprimimos otra vez igual, entonces tenemos C2 que es 1.237. Así. ¿Vale? Y esa es la solución a ese sistema. Como podemos ver, acá tenemos otro sistema donde existe la solución y esa solución es única. Hay casos en los cuales la solución no es única. Ya vamos a ver algún ejemplo de esto en la sección de ejercicios. La pregunta es, bueno, acá surgen unas preguntas. Miremos. Preguntas de existencia y unicidad. ¿Por qué? ¿Por qué surgen estas preguntas? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la clase de ayer que graficamos en GeoGebra, unas curvas solución a una ecuación diferencial, si poníamos solamente la condición de que la curva pasara por el punto 1,0, al menos podíamos encontrar más de una curva, ¿verdad? Al menos podíamos ver que había más de una curva. Pero si agregábamos más condiciones, entonces encontrábamos que la curva era única, básicamente completando las condiciones del PBI. Entonces la pregunta que surge con respecto a un PBI es, la primera es, ¿será que existe solución a ese PBI? La segunda es, si existe, ¿será que es única esa solución o hay más? Entonces, básicamente vamos a hablar de la existencia de la unicidad de la solución de un PBI. A ver, aquí vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo donde tenemos que, bueno, y igual a 0 y y igual a un 16avo de x a la 4 son solución de la ecuación diferencial y segunda igual a x y a la 1/2. ¿Vale? Son solución a esa ecuación diferencial. Podemos verificarla. Si y vale 0, tenemos allí la solución. Es fácil de verificar. Raíz de 0 es igual a la segunda derivada de 0. Y si vemos la de un 16avo de x a la 4, bueno, también se puede hacer. Tenemos por la izquierda x, un 16avo
de x a la 4 en raíz cuadrada, esto va a ser un cuarto de x al cuadrado. Es decir, va a quedar al final un cuarto de x al cubo. Y si nosotros derivamos dos veces, ¿vale? Si derivamos dos veces la primera derivada, de esto será un cuarto de x al cubo. Bueno, nos está dando exactamente esta. Ah, perdón, es que no es segunda derivada. Aquí vi mal. Es primera derivada. Es primera derivada. Ahora sí. La primera derivada nos da exactamente esto, ¿no? Un cuarto de x al cubo. Entonces podemos ver que hay dos funciones que son solución a la ecuación diferencial. Y además, si ponemos la condición inicial que y evaluado en 0 sea 0, básicamente que pase por el punto 0,0, que sería una condición inicial para un PBI de primer orden, entonces podemos ver que ambas funciones son solución de ese PBI de primer orden. Ambas funciones serían solución a ese PBI. Entonces ahí podemos al menos encontrar dos soluciones para esto. Esto fortalece la pregunta de, ¿será única la solución a un PBI? Entonces vamos a hablar del teorema de existencia de unicidad. Y básicamente este teorema de existencia de unicidad nos va a dar herramientas. Nos va a dar herramientas para poder establecer en qué regiones del plano yo puedo plantear un PBI dada una ecuación diferencial y que ese PBI tenga solución única para cualquier punto sobre esa región. En concreto, aquí vamos a hablar de teorema de existencia de unicidad para PBI de primer orden. Ya cuando estemos en el capítulo 3, vamos a hablar de teorema de existencia de unicidad en general, para un PBI de cualquier orden con respecto a una ecuación diferencial lineal. Entonces, veamos. Establecemos R como una región rectangular del plano XY, definida por X variando entre dos constantes, A y B, X variando aquí entre estas dos constantes, A y B, y Y variando entre dos constantes, C y D, ¿vale? La cual contiene un punto, este punto X0, Y0. Entonces, si la función, esta función, ojo, ¿quién es esta función? Acá hay que saber interpretar esto. Esta función no es otra cosa que, vamos a tomar acá, como es una derivada de primer orden, es un PBI de primer orden, básicamente lo que tenemos es una ecuación diferencial y esto escrito en forma estándar, ¿vale? Por eso había dicho antes la forma estándar que era importante. Esta es la función que nosotros vamos a trabajar, con la que vamos a trabajar aquí. Entonces básicamente dice, si esta función f de x, y, que es la que se obtiene al despejar la forma estándar, al obtener la forma estándar, esa función y la derivada parcial de esta función con respecto a y, estas dos, son continuas en esa región R, entonces existe un intervalo alrededor de x sub 0, centrado precisamente en x sub 0, acá tenemos este intervalo, y sub 0, existe este intervalo contenido en el intervalo AB inicial y una función única, mucha atención, existe una función única y en términos de x definida sobre ese intervalo que representa una solución al PBI, ¿vale? Que representará una solución al PBI. Básicamente, ¿qué se necesita para que un PBI tenga solución única en un punto? ¿Vale? En un punto en el plano cartesiano. Se necesita que la función determinada por la forma estándar de la ecuación diferencial y la derivada parcial de esa función con respecto a y, ambas sean continuas en una región rectangular que contenga ese punto. Eso es lo que se necesita. Si son continuas en una región rectangular que contiene ese punto donde yo estoy planteando el PBI,
entonces podemos afirmar que existe solución única para todo punto sobre esa región. O bueno, básicamente, en concreto, que existe solución única para ese punto y para ese PBI. ¿Vale? Eso es lo que necesitamos. Entonces, a ver, hay algunos problemas que pueden apuntar con respecto a lo siguiente. Pueden pedir, por ejemplo, decidir una región del plano sobre la cual todo PBI planteado tenga solución única. Puede ser de esa manera. Pero también puede que nos pidan analizar si el PBI tiene solución única antes de darnos a la tarea de resolverlo. ¿Vale? Entonces veamos el tipo de problemas que tenemos por acá. Bueno, problemas 7 al 10 básicamente son los que ya hemos estado trabajando. Nos dan una función solución de una ecuación diferencial y básicamente acá nos van a dar condiciones iniciales en cada uno de los problemas. Nos dan diferentes condiciones iniciales y la pregunta es si ese PBI tiene solución o no. ¿Vale? Podríamos de pronto tomar la ecuación diferencial y ver la región en la cual tenga solución única el PBI, pero el problema es que esta es una ecuación de segundo orden y el teorema de existencia de unicidad que estamos analizando solamente sirve para primer orden, ¿vale? Por ahora para primer orden. Luego ya veremos de orden superior. En concreto quiero que miremos problemas del 17 al 24. Determine una región del plano XY para la cual la ecuación diferencial proporcionada cuente con solución única cuya gráfica pase por el punto X0, Y0 dentro de la región. Básicamente me están pidiendo una región del plano en la cual todo punto dentro de la región es un punto para el cual la ecuación diferencial junto con ese punto representan un PBI que tiene solución única. Bien. A ver, vamos a empezar con el problema 17. Problema 17. Directamente nos ofrecen, esto ya en forma estándar, de y de x es igual a y a la 2/3. Bien. Esto es lo que viene siendo nuestra función f de xy. Bien. Nuestra función f de xy. Que si ustedes analizan esta función y a la 2/3, esto es lo mismo que tener raíz cúbica de y cuadrado. Esa función es continua para cualquier valor de y. ¿Ok? Cualquier valor de y hace que esa función esté bien definida y de hecho ahí tenemos continuidad. Ahora, ¿quién es la derivada parcial de f con respecto a y? Derivamos esto parcialmente con respecto a y, será 2/3, y a la menos 1/3. Y básicamente esto lo voy a reescribir así. Perdón, acá abajo es 3. Entonces, reescribiéndolo así, observen muchachos, yo necesito una región en la cual ambas funciones sean continuas. Observen que acá solamente se están poniendo condiciones a lo largo o bueno, alrededor de y. Solo se ponen condiciones sobre y para este caso. ¿Qué condiciones tenemos? Bueno, lo que podemos identificar de la derivada parcial de f con respecto a y es que y debe ser diferente de 0. Simplemente eso. Y debe ser diferente de 0. Y en la primera parte, la función, lo que es la forma estándar, establece que para cualquier valor de y esa función es continua. Conclusión, una región del plano donde todo PBI tenga solución única es una de estas dos regiones. Aquí básicamente vamos a excluir el eje X, que es cuando y vale 0, ¿cierto? Vamos a excluir el eje X. Voy a poner línea punteada alrededor del eje X. Esto lo excluimos. ¿Ok? Y todo lo demás
forma regiones. Esto que estoy coloreando en amarillo, de esta manera, todo esto es una región en la cual cualquier PBI que yo plantee para esa ecuación diferencial tiene solución única. Cualquiera tiene solución única. Voy a colorear este también en amarillo, pero ahora con otra inclinación en las rectas. Y mucha atención, cuando uno quiere responder a un problema como este, la verdad es que acá hay dos regiones, esta región 1 o esta región 2. Acá el problema básicamente dice determine una región. Para responder correctamente al problema, uno debería escoger una de las regiones, no poner las dos regiones. Porque si pone las dos regiones, realmente hay un problema. ¿Cuál? Si yo digo, bueno, solución del PBI en R1 unido R2, entonces, ¿qué ocurre? Que tal vez podría yo tomar un punto, por ejemplo en R2, y tal vez quiero que una función venga definida desde R1 y que pase por ese punto y sea solución a la ecuación diferencial. Y resulta que de pronto todas esas funciones, no sé, de alguna manera, acá en el eje X, pues van a tener problema. Entonces no voy a tener ninguna solución que haga eso. ¿Vale? De pronto por acá puede ser que tenga alguna sí, o puede ser que tenga infinitas, pero viviendo todo en R2. Es decir, no voy a tener una solución que salte de R1 a R2. No, las soluciones se van a quedar en R1 y otras se van a quedar en R2. Por eso, para resolver el problema, debería escoger solamente una de las regiones y responder de esa manera. ¿Vale? Dicho esto, por ejemplo, escojamos R1 para decir que es una región. Esta región R1 es una región en la cual todo PBI tiene solución única. Recuerden, ¿qué es plantear un PBI de primer orden? Básicamente, PBI de primer orden es tener una curva, soluciona la ecuación diferencial que pase por ese punto. Bien, entonces eso es lo que se garantiza, que en esa región todo PBI tiene solución única. ¿Qué pasa fuera de esa región? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los puntos sobre el eje X? Es posible que la solución allí no sea única o es posible que ahí tenga infinitas soluciones, ¿vale? A ver, quiero que trabajen con el problema 21. Problema 21. Tenemos 4 menos y cuadrado por y' igual a x al cuadrado. Bien, entonces quiero que hallen una región del plano en la cual tenga solución única a todo PBI planteado. Básicamente lo que acabamos de hacer con el ejercicio anterior. A ver, tómense 5 minutos y ya revisamos. Bueno, muchachos, parece que se fue el internet un momento acá en mi casa, pero ya volvió.
Entonces, bueno, están ahí resolviendo ese problema. Necesitamos Profe, entonces, una pregunta. ¿sí? ¿Esto es como hallar el dominio? Algo así. Pero entonces, sí, sería como hallar el dominio, bueno, es parecido, pero entonces lo que estamos hallando acá no sería como tal dominio para la ecuación diferencial, sino sería una región en la cual todo PBI tenga solución única. ¿Por qué no sería algo así como el dominio? Porque, por ejemplo, en un punto fuera de esta región o de estas regiones que vamos a identificar, es posible que la ecuación diferencial incluso tenga solución, pero que tenga infinitas soluciones. Es decir, allí se nos escapan algunas soluciones, pero si pensamos en existencia y unicidad, entonces sí, tal vez podría parecerse algo más al dominio.
¿Listo? A ver, vamos a mirar. Primero lo que debemos hacer es llevar esto a forma estándar. Esta viene siendo nuestra función f de x, y. Luego vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué sería quién? Bueno, tenemos. Es como un cociente, ¿no? Podemos verlo como un cociente o no sé si preferirían verlo como una potencia. Pero bueno, vamos a verlo como un cociente. Derivada del numerador con respecto a y, 0. Por el denominador sin derivar, 0. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador con respecto a y. ¿Qué sería quién? Sería menos 2y. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Y bueno, esto sería entonces 2yx cuadrado sobre 4 menos y cuadrado al cuadrado. Si ustedes pueden ver, ambas funciones tienen problema en el mismo lugar. Ambas funciones, tanto la función f como la derivada parcial de f con respecto a y, ambas tienen problemas de definición en el mismo lugar. ¿En qué lugar? Cuando 4 menos y cuadrado es igual a 0. Y bueno, 4 menos y cuadrado es igual a 0 si solamente si y es igual a 2 o y es igual a menos 2. ¿Correcto? Esto entonces nos va a dividir todo el plano cartesiano en 3 regiones. ¿Vale? En estas regiones las funciones serán continuas y por lo tanto para todo punto sobre cada una de estas regiones vamos a tener solución única a los PBI planteados. Vamos a poner por aquí menos 2, perdón, por aquí 2. Será los puntos sobre esta recta, ¿cierto? Una función constante y acá tenemos la de menos 2. Entonces podemos ver acá precisamente que quedan 3 regiones, ¿cierto? A ver, la región, vamos a dibujar acá esta primera región. Vamos a tener una región R1. No toma puntos sobre esta recta y igual a 2. Vamos a ponerla acá un poco separado para que se vea mejor el espacio. Ahí tenemos entonces esta región. Llamémosla R1. La región R1. Tenemos otra región por acá, esta región central. Llamemos a esta región central R2. Vamos a ponerla acá, R2. Y tenemos una tercera región. Vamos a ponerla en blanco. Bueno, esta región que va a quedar por aquí. Esta región R3. Cada una de estas 3 regiones es una región por sí misma en la cual la ecuación diferencial admite condiciones iniciales de modo que el PBI planteado tenga solución única. Bien, para cualquier punto que yo ponga, por ejemplo, en la región R1, cualquier punto va a ser un punto para el cual la ecuación diferencial tendrá solución única. Es decir, la solución de la ecuación diferencial tendrá una sola función que pase por cada uno de esos puntos. Bien. Lo mismo para la región 2 y la región 3. Esto realmente es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno está planteando, por ejemplo, algunos problemas, algo que resulta de interés es precisamente estudiar en qué regiones o en qué puntos se pueden plantear esos problemas, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quisiera plantear algún problema de, no sé, de algún desplazamiento de alguna partícula con una ecuación diferencial,
no sé, digamos, un drenado de un tanque o algo así, con una ecuación diferencial, y quisiera plantear un problema a valores iniciales para resolver un problema aplicado, entonces me gustaría saber qué valores puedo tomar, ¿sí? Y si tomo esos valores, si tiene solución única y además cómo hallar esa solución. Todo eso resulta de bastante interés para cuando se trabajan con ecuaciones diferenciales. Bien, tenemos entonces este otro análisis usando el teorema de existencia y unicidad. Esto, como les digo, nos permite determinar en qué regiones del plano podemos encontrar solución a problemas de valores iniciales. Bien. Bueno, esto con respecto a la sección 1.2, una sección algo corta. Y ahora vamos a empezar a hablar de la sección 2.2. Sección 2.2, donde vamos a empezar a estudiar métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, a ver, vamos a empezar directamente con la sección 2.2 y recuerden que vamos a ir hasta la sección 2.5 y esto va a ser el tema del primer examen. El tema del primer examen es más o menos corto. El del segundo examen pues tiene un poquito más de lo que vamos a ver. Es un tema un poco más largo. Y bueno, ya iremos a mirar. Bien, entonces, mucha atención. En este capítulo 2 vamos a estudiar ecuaciones diferenciales de primer orden. De primer orden. Algunas van a ser lineales, otras no. Lo que nos interesa es que son de primer orden. Y dependiendo de cierta forma que pueda llegar a tener lo que viene siendo la misma ecuación diferencial, vamos a ver algunos métodos para resolver esas ecuaciones diferenciales. El primer caso va a ser el caso de las ecuaciones que son separables. Así se llamarán, ecuaciones separables. Y una ecuación separable tiene una forma muy fácil de identificar. Una ecuación diferencial de primer orden se dice que es separable si tiene esta forma. Básicamente, si esa primera derivada de y de x, ¿cierto? Visto como una función, bueno, acá tenemos dos variables, la variable dependiente y y la variable independiente x. Esta derivada, esta primera derivada se puede ver como el producto de funciones, una que dependa exclusivamente de x y otra que dependa exclusivamente de y. Si esto es de esa manera, entonces veamos un poco el método de solución. El método de solución es realmente sencillo. De hecho, en el curso de cálculo 2 uno puede incluir problemas de este estilo por lo simple o lo sencillo que puede llegar a ser encontrar soluciones a esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a partir de una ecuación diferencial que sea separable, es decir, que tenga esta forma, g de x por h de y. ¿Se va a decir que es separable o simplemente que es de variables separables? Y el método se llama separación de variables. Creo que el nombre es muy insinuante. ¿En qué sentido? Vamos a separar las variables. Vamos a dejar acá de y, acá 1 sobre h de y. Y al otro lado vamos a dejar g de x y multiplicamos por el diferencial de x. De esta manera las variables han quedado separadas. Si ustedes miran a la izquierda, solamente tenemos algo que depende de y, tanto la función como el diferencial, y a la derecha también, algo que depende exclusivamente de x, tanto la función como el diferencial. ¿Qué procede luego de hacer esta separación de variables? Integrar. Integramos a cada uno de los costados, y acá, bueno, nos va a quedar alguna en función, ¿cierto? Que es lo que va a ser la integral de esta función 1 sobre h de y. A ver, voy a escribir h mayúscula de y. Va a quedar acá esta función. Al otro lado va a quedar una función g mayúscula de x y todo más una constante de integración. Esto sería, así tal cual, puede ser una solución explícita o implícita dependiendo de lo que sea h. Podemos obtener una solución implícita o explícita de la ecuación diferencial, pero así tendremos una solución a esa ecuación diferencial. Bien, más o menos sencillo, ¿verdad?
Si nosotros veamos algunos ejemplos. Ejemplos. Resolver las siguientes. Cuando se habla de resolver, implica hallar soluciones. Ecuaciones diferenciales ordinarias separables. Vale, entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Una de las funciones, una de las ecuaciones que vimos hace un rato, de y de x igual a y a la 2/3, y vamos a hallar la solución, la familia de soluciones o la solución general para esta ecuación diferencial. ¿Qué hacemos entonces primero? Separamos las variables. Acá vamos a tener 1 sobre y a la 2/3 por dy igual a dx. Procedemos con integrar a ambos costados. En la izquierda tenemos y a la menos 2/3. La integral de y a la menos 2/3 es y a la 1/3 sobre 1/3, es decir, esto va a ser por 3. ¿Correcto? Y a la izquierda tenemos la integral del de x, va a ser x y todo más una constante de integración. Esto sería una solución implícita. Sería una solución implícita, o si queremos una solución explícita, sería algo de la siguiente manera. 1/3, acá x tercios más la constante de integración que quedó de allí. Y entonces bueno, básicamente para despejar y, tendríamos que elevar todo al cubo, ¿no? Es decir, que acá quedaría x tercios más esta constante, todo elevado al cubo. Y esta sería una solución explícita. Una solución explícita para esa ecuación diferencial. Bien. Profe, ¿y normalmente los ejercicios le piden que la despeje o la puede dejar así? Depende de lo que pida el ejercicio. Si el ejercicio pide simplemente hallar una solución, ¿vale? A ver, miremos, por ejemplo, acá dice, resuelva la ecuación diferencial dada mediante separación de variables. Es decir, que puedo proporcionar una solución implícita o explícita, como yo quiera. Pero, a ver, por ejemplo, problemas del 23 al 28, dice, encuentre una solución implícita y una explícita al problema de valores iniciales que está aquí. Entonces acá directamente nos pide una implícita y una explícita. Puede ser que en el examen directamente se diga halle una solución explícita, entonces tendrán que dejar la manera explícita. ¿Bien? Depende de lo que pida el ejercicio. Si el ejercicio no dice nada, así como del 1 al 22, y usted encontró una solución implícita, así lo puede dejar sin ningún problema. ¿Vale? Bien, vamos a mirar algunos problemas de acá, algunos ejercicios. A ver, ejercicios del 1 al 22. A ver, acá en pantalla tenemos del 1 al 19. Escojan uno y lo resolvemos. ¿Cuál escogen? El 19. Uno antes. 13.
Bien, vamos a ver el 13. Y luego vamos al 19. A ver, acá, lo que debemos hacer primero que nada es separar las variables, ¿no? A ver, voy a escribir la ecuación diferencial. Tenemos acá e a la y más 1 al cuadrado e a la menos y por dx más e a la x más 1 al cubo e a la menos x de y. Esto igual a 0. A ver, voy a chequear que sí la haya escrito bien. Ok. Vale, lo primero que necesitamos es separar las variables. Voy a pasar entonces lo que tiene que ver con dx al otro lado. De modo que queda e a la x más 1 al cubo e a la menos x de y igual a menos e a la y más 1 al cuadrado e a la menos y de x. Ahora procedemos a separar las variables, ¿cierto? Esto que está acá que depende de x va a pasar a dividir a la derecha. Y esto que está acá que depende de y va a pasar a dividir a la izquierda. Es decir, que en la izquierda va a quedar 1 sobre e a la y más 1 al cuadrado por e a la menos y. ¿Vale? Esto por de y. Y a la izquierda va a quedar 1 sobre e a la x más 1 al cubo por e a la menos x de x. Negativo, ¿qué pasó con el negativo? ¿Ahí vamos bien? Sí, es que pues la compañera dice que pasar el negativo con la e a la y más 1 e menos y, pero se puede dejar al otro lado con el Ah, de sí. x. Bueno, acá como lo seleccioné, voy a dejar este negativo aquí. Ahí lo dejé. Ahí lo dejé quietico. ¿Vale? Va a ser totalmente análogo. Si lo pasa con negativo y todo, da lo mismo, ¿no? A ver, aquí antes de integrar estas potencias e a la menos y a la menos x, las voy a reescribir así tal cual están. Entonces, no, tal vez no es de mucha ayuda para ver estas expresiones. Esto precisamente es e a la y sobre e a la y más 1 elevado al cuadrado de y. ¿Bien? Esta otra parte es menos bueno, de hecho acá va a quedar e a la x sobre e a la x más 1 al cuadrado de x. Ahora sí vamos a integrar. Integramos a ambos lados. Para la primera integral voy a usar una sustitución simple, que va a ser e a la y más ¿No es 1. al cubo? ¿Cómo? ¿No es al cubo la segunda parte? Ah, perdón, al cubo, sí. Al cubo. Bueno, acá en esta primera voy a usar e a la y más 1, donde el diferencial de u va a ser el mismo e a la y de y. En la segunda parte voy a usar también una sustitución simple, voy a usar w igual a e a la x, de modo que el dw, perdón, e a la x más 1. Así, e a la x más 1, de modo que el dw es e a la x de x. Y entonces, ¿cómo queda la primera integral? La primera integral básicamente va a quedar así. Va a quedar integral de 1 sobre u cuadrado de u, ¿cierto? Porque lo que viene siendo el e a la y de y, esto es el de u, acá está, y lo que queda es 1 sobre e a la y más 1 al cuadrado, que sería 1 sobre u al cuadrado, ¿vale? De forma análoga, entonces la segunda integral, ¿cómo queda? Queda menos la integral ¿de quién? Queda 1 sobre w al cubo de w. Y ahora simplemente integramos. Acá tenemos u a la menos 2. La integral de u a la menos 2 va a ser menos u a la menos 1.
la integral de w a la menos 3. A ver, voy a poner acá el menos que llevamos de hace un rato. Y ojo con el menos. La integral de w a la menos 3 va a ser w a la menos 2 y acá vamos a multiplicar por 1/2. ¿Correcto? Todo más una constante de integración. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta acá vamos bien? Ahora lo que nos queda simplemente es devolvernos en la sustitución. Nos va a quedar entonces menos e a la y más 1 a la menos 1. Acá va a quedar positivo 1/2 de w, que es e a la x más 1 a la menos 2, todo más una constante. Esta sería una solución implícita. Incluso podríamos darle una mejor cara escribiéndolo de esta manera a esta solución implícita. Acá 1 sobre 2 veces e a la x más 1 al cuadrado más c. Podríamos verlo así. Si quisiera uno despejar y es posible, pero yo creo que podemos dejarlo de esta manera. Esta será una solución implícita del problema. Solución Profe, ¿la implícita. constante es solo para una integral? La La verdad, constante. la verdad es que en cada integral queda una constante, pero las agrupo de una vez a la derecha. Es decir, de la primera integral podría poner acá una C1, ¿cierto? Y de la segunda integral podría poner una C2. Pero lo que estoy haciendo de una vez es que esta constante que está quedando a un lado, me la estoy llevando para el otro lado y las agrupo como una sola constante. ¿Bien? Ok. Vale. Vamos ahora sí al problema 19. Creo que era el 19, ¿verdad? Acá lo primordial es ver cómo separar las variables y ya lo que queda es ver cómo resolver las integrales, ¿no? A ver, miremos aquí. 19 dijeron. A ver. Problema 19 tiene una cara de hacer agrupación, factorización por agrupación de términos. Tiene una pinta de eso. Entonces vamos a mirar. Entonces tenemos de y de x será igual a ¿qué? A x por y más 3x menos y menos 3 sobre x por y menos 2x más 4y menos 8. Bien. Y bueno, por aquí más o menos vamos a tener dos factores. Vamos a tener que factorizar algo por agrupación de términos. Entonces, bueno, ¿cómo lo ven? ¿Qué dirían? La idea es que si yo puedo factorizar numerador y denominador primero como una función que dependa de x por otra que dependa de y, ¿cierto? Tanto numerador como denominador, luego en el momento de hacer la separación de variables va a ser mucho más fácil. Entonces, a ver, ¿cómo ven el numerador, por ejemplo? ¿Qué dirían? Si, por ejemplo, nosotros vemos esto como multiplicándolo por x, acá sería multiplicarlo por ¿quién? Multiplicar x por y más 3. ¿Sí lo ven o no lo ven? Observen, voy a partir de x. Entonces, multiplico x por y, acá quedaría x por y. Y multiplico x por 3. Vale. Ahora, el y más 3, ¿por quién lo multiplico para que me dé y menos y menos 3? Lo multiplico por menos 1. ¿Estamos? De esa manera puedo factorizar el numerador. Vale. Ahora,
pensemos en lo mismo para el denominador. Para el denominador, entonces, ¿por quién multiplico a x? A ver, quiero que me digan ustedes, ¿por quién multiplico a x? Por 4y, perdón, por menos 2, ¿no? Solo por menos 2 y el y. Por y y por menos 2. Y menos Eso, 2. por y menos 2. Y ahora observen, para que me quede 4y, a y por quién lo multiplico? Por 4 y además es positivo, ¿verdad? De manera que queda 4 por y, 4y. 4 por menos 2, menos 8. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, listo, ya tengo factorizado numerador y denominador. Tenemos este Profe, y en el factor. caso que no se pueda factorizar, Si no se puede factorizar y no se puede despejar, entonces lo más probable es que el método de separación de variables no sea procedente, ¿sí? No sea el recomendado. Tengan en cuenta que para poder separar variables necesitamos precisamente, bueno, para poder aplicar el método de separación de variables, necesitamos precisamente primero separar las variables, ¿vale? Si no, ya veremos otros métodos. Puede ser que esto finalmente necesite alguna sustitución, puede ser que sea una ecuación diferencial exacta, ya iremos a mirar qué es eso. Puede que que esté relacionado con algún otro método de solución, ¿vale? Y como les digo, acá vamos a estudiar un montón de ecuaciones diferenciales, vamos a saber resolver un montón, pero vamos a encontrar un montón más que no vamos a tener método de solución, ¿bien? Pasa un poco como con pasa un poco como con las integrales, ¿no? Ustedes en cálculo 2 aprendieron a integrar muchas cosas, muchas funciones, ¿cierto? Muy bien, pero no quiere decir que usted pueda hallar antiderivada o que pueda calcular la integral de cualquier función, ¿verdad? Para no ir muy lejos, por ejemplo, ¿cuál es la integral de e a la x al cuadrado? Resulta que acá no tiene primitiva, ¿verdad? Si usted intenta por todos los métodos que se estudiaron, no encuentra solución a esa integral y de hecho no tiene primitiva. No tiene primitiva en lo que es el cálculo real. Resulta que esta función sí tiene primitiva, pero en cálculo complejo, lo que sería cálculo en variable compleja. Pero esto se sale del alcance de los cursos que se ven en el pregrado. Entonces, básicamente no puede usted integrar cualquier función. Y eso que pusimos acá una función sencilla, ¿vale? Ahora imagínese de pronto por acá una función, no sé, un coseno de e elevado, vamos a poner aquí a la tangente de x. Por ejemplo, algo como esto. Vale, pues que esta función no tiene primitiva. No se puede integrar. ¿Ya? Lo mismo va a pasar acá. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros vamos a aprender a resolver un montón de ecuaciones diferenciales, pero con unas formas específicas. Si nosotros nos salimos de esas formas, entonces no tenemos métodos de solución para ellas. Acá estamos viendo este primer método, variables separables, ¿ok? Y la cuestión es, si se pueden separar las variables, básicamente si la derivada, como indica el método, si la derivada se puede escribir como un producto de una función que dependa de x por una función que dependa de y, entonces se pueden separar variables y el método de solución resulta ser a través de la integración. Igual puede ser que las integrales eventualmente resulten algo complejas, incluso puede que no tengan primitivas. Eso es común, ¿no? Puede pasar. O sea, por ejemplo, si acá, qué sé yo, ponemos una que podamos separar fácilmente las variables. A ver, vamos a poner e a la x al cuadrado por e a la y cuadrado. Bien, muy chévere. Las variables se separan divinamente. Pero ¿qué pasa? Que va a quedar la integral de e a la menos y cuadrado, ¿cierto? A la izquierda por dy, y a la derecha queda la integral de e a la x al cuadrado de x. Perfecto, se separaron las variables, pero ahora, ¿qué pasa con estas integrales? Bien, incluso, aunque se pueda aplicar el método, se puedan separar las variables, ahora el problema se traslada a la posibilidad de
calcular o no esas integrales. Entonces, no podemos tomar cualquier ecuación diferencial, no podemos involucrar cualquier tipo de funciones. Y en respuesta a lo que preguntó el compañero, si no se pueden separar esas variables, bueno, pues habrá que ver otro método de solución. Y es posible que ninguno de los métodos que estudiemos sea aplicable, sí, es posible, es posible. Es también importante que sepan eso, ¿no? No que se vayan con la idea de que de pronto usted puede tomarse o toparse con cualquier ecuación diferencial y usted está con las herramientas para resolverlo. No, hoy por hoy hay personas que siguen investigando métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces no es un tema concluido. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio. Tenemos acá la separación de las variables, va a quedar de la siguiente manera. Tenemos entonces de y quedará acá y menos 2 sobre y más 3, ¿cierto? Pasamos a multiplicar el y menos 2 y a dividir el y más 3. Y a la izquierda tenemos x menos 1 sobre x más 4 de x. Y ya está, ahora vamos a calcular estas integrales. ¿Cómo se hacen estas integrales? Por ejemplo, estas integrales se pueden hacer separando, ¿cierto? Podemos hacer allí una separación en fracciones. Una de estas integrales simplemente va a resultar con una tangente inversa. Y para la otra, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para la otra? O directamente podemos hacer otra cosa, una sustitución simple. No sé cómo lo vean más fácil. A ver, en este tipo de casos puede llegar a funcionar una sustitución simple por la siguiente razón. Si tenemos u igual a y más 3 para la primera integral, el diferencial de u va a ser el mismo diferencial de y. Y la ventaja es la siguiente. La integral ahora va a quedar de la siguiente manera. En el denominador va a quedar u. Acá vamos a tener que el de y es igual a du. ¿Y quién es y menos 2? Bueno, y menos 2 de la misma sustitución, para obtener y menos 2 puedo restar, por ejemplo, 5, ¿cierto? O bueno, no sé cómo lo vean. Por ejemplo, y lo puedo despejar simplemente como u menos 3. Y ahora le resto o reemplazo y, ¿cierto? Y que sería u menos 3 menos 2 queda u menos 5, como lo quieran ver. Queda u menos 5 y ahora tal vez es mucho más fácil de ver qué se puede hacer con esta integral, ¿no? Se separa en dos fracciones, una que va a ser 1 menos 5 sobre u de u. Bien, ¿y cómo queda? Bueno, acá sobra está igual. ¿Cómo queda entonces esta integral? Queda u menos 5 veces logaritmo natural del valor absoluto de u. Quiero que tengan muy en cuenta esto, muchachos. Cuando se integra 1 sobre x, eso es logaritmo natural del valor absoluto de x. Recordar eso porque más adelante en algunos problemas, estas integrales, qué sé yo, suponga que tenemos que resolver, resolvamos esto y ahorita les pongo un ejemplo, en los cuales hay que tener esto muy presente. Bien, para la segunda integral vamos a hacer algo totalmente análogo. W es x más 4 y entonces el diferencial de W es el mismo de X. De este modo, entonces esto queda igual. Al otro lado de la igualdad tenemos, en el denominador queda W, acá dW. Y en el numerador, que tenemos X menos 1, entonces esto sería ¿qué? X sería W menos 4, menos 1 queda W menos 5. Por lo tanto, queda igual a ¿qué? Integral de 1 menos 5 sobre W de W. Y esto será entonces W menos 5 veces logaritmo natural del valor absoluto de W. Todo más una constante de integración. Finalmente nos devolvemos en las sustituciones de manera que el U es Y más 3. Nos queda Y más 3
menos 5 veces el logaritmo natural del valor absoluto de y más 3. Bien, ¿igual a qué? Igual a x más 4 menos 5 veces el logaritmo natural de x más 4. ¿Vale? Todo más una constante. Si nosotros, bueno, acá tenemos una solución implícita. Suponga que no queremos resolver esa ecuación diferencial solamente, sino además resolver un PBI. Y en este caso, resolver el PBI implica hallar esta constante C, ¿vale? Para este caso. Entonces, si por ejemplo el PBI establece la ecuación diferencial que tenemos allá, junto con la condición y evaluado, a ver, vamos a evaluarlo, sí, y evaluado en menos 10, que sea menos 10, ¿bien? Y tal vez yo no tuve cuidado y cuando resolví la ecuación diferencial no puse valor absoluto, sino puse simplemente un paréntesis. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo hago que x valga menos 10, acá va a quedar logaritmo natural ¿de quién? De menos 6. Y esto no está definido. Y por otro lado, el valor de y, que viene siendo también menos 10, daría logaritmo natural de menos 7, que tampoco está definido. Entonces, ¿qué dicen ustedes? No hay solución, ¿vale? No tiene solución, no existe solución. Y el problema básicamente lo están acarreando de aquí. Pero, si hacemos bien la integral y ponemos valor absoluto como debe ser, entonces no hay problema. A ver, vamos a incluso a cambiar acá para que identifiquen cuál es el valor de, vamos a poner acá menos 12. El valor de y viene siendo 12, ¿no? Básicamente esto se traduce en, el punto es xy igual a ¿quién? A menos 10, menos 12. Y reemplazamos para ver quién es c. Entonces, y va a tomar valor menos 12, queda menos 12 más 3, menos 5 veces logaritmo natural del valor absoluto de ¿quién? De menos 12 más 3 queda menos 9. Voy a resaltar acá este valor absoluto para que no lo olviden. Y acá entonces tenemos x vale menos 10, queda menos 10 más 4, menos 5 veces el logaritmo natural del valor absoluto ¿de quién? De menos 10 más 4, que es menos 6, y todo más la constante. Y ya lo que queda es hacer las cuentas. ¿Bien? Lo que queda es hacer las cuentas. ¿Cuánto da c en este caso entonces? Bueno, tenemos a ver por aquí, menos 2, menos 12 más 3, esto es menos 9. A ver, esto es menos 9, voy a ir poniendo esto en la calculadora. Tengo menos 9 menos 5 veces el logaritmo natural del valor absoluto. Y si quieren poner eso en la calculadora así, entonces para activar valor absoluto, pónganlo con Shift y la tecla que activa los hiperbólicos, es decir, la que está abajo del x cuadrado. Si usted Me da menos 5.02. el valor de c, Sí, listo, menos 5.02, listo. Bueno, voy a mirar acá y ya le confirmo si me da lo mismo. Bien, a mí me está dando, sí, menos 5.027. Menos 5.027. Y ahí está. Esa sería la solución entonces a ese problema. ¿Vale? Como pueden ver, muchachos, importante, les recuerdo, cuando integren algo de la forma 1 sobre x, la integral es logaritmo natural del valor absoluto de x. Bien importante, tal vez en ningún otro curso ha cobrado tanta importancia esa integral como lo va a hacer acá. Y no es porque aparezca mucho, aunque sí aparece varias veces, pero es sobre todo en el momento de resolver PBIs. Acá no nos vamos a quedar solo con la parte algebraica, sino que necesitamos someter esto a condiciones iniciales y entonces ahí es donde se va a ver la importancia de integrar correctamente esto. Bien. Bueno, ese era el problema 19. Como pueden ver, el detalle está precisamente en ver cómo separar las variables. Y una vez se mire cómo separar las variables, entonces el detalle o el problema se convierte en resolver esas integrales. ¿Vale?
Resolvemos las integrales. Acá, por ejemplo, en este caso, la solución debe ser explícita, perdón, debe ser implícita. No, ¿de dónde sale el menos 10 y el menos 12? Yo lo puse, ¿sí? O sea, fue algo, una condición que yo puse aquí. Básicamente puse estos valores para poner a prueba precisamente estas integrales, ¿no? Y ver que esto tiene que tener con valor absoluto, estas integrales, es decir, que la integral de 1 sobre u es logaritmo natural del valor absoluto de u. Por eso puse esta condición inicial. Esta no la incluía el ejercicio. Y no es que deba deducirse de algún lado, no. Simplemente yo la puse para que continuáramos con el ejercicio y pusiéramos a prueba precisamente esa integral, ¿sí? Esa solución, básicamente. Bueno, muchachos, ¿hay preguntas? Profe, ¿podría subir un momento, por favor? Claro. Ahora ustedes me dicen hasta dónde. Bueno, voy a empezar acá con el ejercicio así. Y voy a hacer aquí un zoom inverso. Y voy a ir bajando. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.